El Imperio Británico, como se denomina al periodo histórico del Reino Unido entre los siglos XVII y XX, fue el segundo imperio más extenso de la historia y me atrevería a decir que el más relevante por el inmenso legado que ha dejado y que se vive hasta nuestros días. En su cúspide, superó los 33 millones de kilómetros cuadrados y casi 460 millones de personas, que representaba en la época la cuarta parte de la población mundial. Entonces, ¿cómo diablos el reino de una pequeña isla en el Atlántico Norte llegó a escribir tal hazaña para la historia? ¿Quieres saberlo? Entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, veamos a grosso modo los antecedentes de este periodo. Estas son las Islas Británicas. Si tienes alguna duda de conceptos, te sugiero que veas este video antes de continuar. En esta se formaría el Reino de Inglaterra, en el siglo X después de Cristo, el cual permaneció como un país en constantes conflictos con sus vecinos nórdicos, escoceses y celtas. A pesar de ello, gracias a su privilegiada posición insular, se hizo ajeno a muchos conflictos que ocurrieron durante los siguientes siglos en la Europa continental. En fin, el punto es que el primer gobernante que pondría los cimientos para que esta pequeña nación se convierta en una futura potencia sería Enrique VIII, quien gobernó desde principios del siglo XVI. Sus deseos imperialistas lo llevaron a modernizar la marina británica mediante la construcción de varios diques y a convertirla en la primera armada con artillería a bordo, a la par y grandes expediciones comenzaban. De esta manera, Inglaterra entraría en la carrera armamentística y colonial con las grandes potencias de la época, España y Francia. Otro dato importante, Enrique VIII se convertiría en el primer rey de Irlanda, quedando el país de los celtas como estado vasallo. Además, sería el primer gobernante en cortar relaciones con la Iglesia Católica durante la Reforma Anglicana, para poder anular su matrimonio con Catalina de Aragón, y con esto, Reino Unido se pasaría al bando protestante. El siguiente paso hacia la consolidación de Inglaterra como potencia sería durante el reinado de Isabel I, en el que comenzarían diversos conflictos, principalmente contra su potencia rival, España, tales como las guerras de religión, Guerra de los 80 años, Guerra de Sucesión Portuguesa y las guerras anglo-españolas. Aquí destacan las expediciones y liderazgo militar del recordado Francis Drake, corsario para los ingleses y pirata para los españoles. Además, se sentarían los primeros asentamientos en continente americano, Roanoke, Carolina del Norte, y Gilbert en Terranova, Canadá, aunque ambos fueron muy efímeros. Otro acontecimiento importante fue la fundación de la Compañía Británica de las Indias Orientales, mediante las que se iría monopolizando el comercio con los estados de la actual India. Pero los inicios del Imperio Británico como tal se darían durante el siglo XVII, con la colonización británica de América, en la que luego de diversas batallas con sus principales rivales, España, Francia y Países Bajos, logra establecer diversas colonias. La primera de ellas, Jamestown, en la actual Virginia, que sería el punto de partida desde donde luego de alianzas con algunos estados de indios americanos para derrotar a otros, se lograría el establecimiento de las 13 colonias desde 1624. Asimismo, en el actual Canadá, en medio de diversos conflictos con Francia, se lograría fundar la tierra de Rupert y Terranova. Por su parte, España le cedería Jamaica y las Islas Caimán en 1670, luego de la Guerra Anglo-Española, y en el que se conseguiría una tregua con el Tratado de Madrid. Y hablando del Caribe, Inglaterra ya había logrado colonizar las Bahamas y Barbados. Las nuevas colonias en América potenciarían la economía británica gracias a la extracción de diversos recursos, los cuales, en una primera instancia, eran obtenidos por los inmigrantes británicos al Nuevo Mundo conocidos como trabajadores no abonados, pues en lugar de recibir salarios, recibían alimentación, transporte y hospedaje. Estos trabajadores fueron paulatinamente reemplazados por esclavos negros traídos de África, con menos derechos y más fáciles de conseguir. El siglo XVIII iniciaría con la Guerra de Sucesión Española, que en realidad era una guerra civil por el trono español. Pero bueno, Inglaterra sacaría provecho de esto, pues obtendría de Francia algunos territorios en Canadá y las islas de San Cristóbal, así como Gibraltar de España. Además,
Durante este lapso, Escocia caería en bancarrota luego de un fallido proyecto de colonizar Panamá, por lo que Inglaterra lo salvaría a cambio de unificarse políticamente. Con esto, el Reino Unido de Gran Bretaña había nacido, que luego de la Guerra de Sucesión obtendría ya el estatus de potencia hegemónica en Europa. Reino Unido también participaría en la Guerra de Sucesión Austriaca, que elevaría las enemistades y tensiones con Francia, con quien iniciarían nuevos conflictos en un nuevo frente, India, en donde el país galo también había formado una compañía. A este conflicto, conocido como las Guerras Carnáticas, se uniría el Imperio Mogol, que dominaba parte del territorio de la actual India, ante la creciente influencia europea en la región. El resultado final se daría durante la Guerra de los 7 Años, en la que británicos logran consolidar la hegemonía en la región, además de anexar el área de Bengala, actual Bangladesh, tras lo cual franceses se tendrían que retirar. Y hablando de la Guerra de los 7 Años, que terminó con el Tratado de París, fue una rotunda victoria para los británicos, en la que consiguieron adquisiciones no solo en la India, sino también en América, en donde se le fue cedida por Francia la provincia de Canadá, siendo también expulsado de Norteamérica, además de Dominica, Granada, San Vicente y Tobago en el Caribe. Por otro lado, conseguiría la Florida de España. Pues qué éxito, ¿no? Aunque yéndonos a las 13 colonias, la suerte no estaba del lado británico, en vista en que ante el proteccionismo británico y la falta de representación en el Parlamento, consiguen su independencia, desligándose del yugo británico en 1776. Con esto, nacería una futura superpotencia, los Estados Unidos de América. Pero bueno, si se pierden colonias en América, pues se buscan en otro lado. Luego de las expediciones del famoso James Cook, se comenzaría la colonización de Australia en 1788, colonizando primero la parte oriental, en donde se crearía una prisión para el envío de convictos, aunque con el tiempo se iría haciendo rico gracias a la explotación de lana y oro. Regresando a Norteamérica, Reino Unido consolidaría junto con Estados Unidos la colonización de Oregón, y en 1800 se consolidaría la unificación con Irlanda, naciendo así el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Los finales del siglo XVIII se ven marcados por la Revolución Francesa, que sentaría las bases para las recordadas guerras napoleónicas, en la que el Reino Unido, apoyado por las fuerzas de la coalición, enfrentaría a Francia napoleónica y sus aliados en un intento de mantener el antiguo régimen en Europa. Resultado: victoria de la coalición y nuevos territorios para el Reino Unido, la estratégica isla de Malta de los franceses y Sri Lanka y la colonia del Cabo de los neerlandeses. Tras la derrota de Francia, su principal rival, Reino Unido se alzaría como la única superpotencia, dando inicio al periodo de Pax Británica, en la que británicos seguirían expandiendo su territorio: Guyana, Birmania, Singapur, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y nuevos territorios en la India, desmantelando el imperio Maratha. Por lo anterior, los recelos de los aún vigentes imperios Sikh y Mogol y algunas otras regiones indias irían creciendo. Pero el máximo esplendor del imperio británico se lograría durante el reinado de la reina Victoria, quien reinaría desde los 18 años, siendo vista como una joven inmadura y con poca madera para gobernar. Victoria contraería nupcias con Alberto de Sajonia, quien sería su apoyo durante las primeras décadas de su mandato. Aquí se consiguieron algunas nuevas adquisiciones como Hong Kong, tras derrotar durante las guerras de opio a China, luego de la que también se consiguió influenciar altamente en su economía. También se consiguió detener el expansionismo de Rusia, quien se perfilaba a hacerle la competencia durante la Guerra de Crimea. Además de la expansión, la era victoriana será recordada por ser el momento del auge de la Revolución Industrial. Reino Unido sería el pionero en conseguir una rápida industrialización que movilizó a miles de personas del campo a la ciudad. Grandes inventos como el telégrafo optimizaron las comunicaciones con todas las colonias y el perfeccionamiento de la navegación al vapor ayudó a multiplicar el comercio entre las mismas. Regresando a la India, en donde la influencia de la compañía británica había crecido incluso más, algunos cipayos amotinados con apoyo del imperio mogol, hartos de la reciente influencia religiosa británica, así
como el envío de los mismos a guerras ajenas como las de Afganistán, iniciarían la rebelión de la India. Esta revuelta sería rápidamente suprimida, básicamente en vista que al no haber una identidad unificada de la India como tal, por la diversidad de lenguas y religiones, consiguieron el apoyo de otras regiones fieles al imperio. Resultado territorial, el fin del imperio mogol y de la Compañía Británica de las Indias, pasando la soberanía total a la corona británica con el nombre de Raj británico, con Victoria como primera emperatriz de la India. Aunque la nueva emperatriz de la India entraría en luto luego del fallecimiento de su esposo y soporte Alberto en 1861, que la alejó un tiempo de la política, aunque luego regresaría para convertirse en el ícono nacional que encarnaba y difundía los valores británicos a través de un imperio que siguió expandiendo. Ante el surgimiento de nuevas potencias como Estados Unidos, la recuperación de Francia y sobre todo una Alemania unificada, se llegaría a la Conferencia de Berlín, en donde las potencias europeas se repartirían el continente africano como si fuese un pastel, sin siquiera la presencia de africanos. Pero bueno, el punto es que Reino Unido buscaba unificar sus territorios de norte a sur, desde el recientemente adquirido Egipto, arrebatado del Imperio Otomano, hasta Colonia del Cabo, que en las últimas décadas se había ido expandiendo hacia el norte. Si bien durante su mandato se comenzó esta expansión, Victoria no pudo verla concluida en vista que fallecería en 1901. A pesar de encontrar algunas resistencias como los Boers y los Zulu, los británicos terminarían la expansión de África hacia 1910, obteniendo la colonización de los actuales Ghana, Kenia, Gambia, Nigeria, Sierra Leona, Somalia, Zambia, Zimbabue, Sudán, Uganda y la posterior unificación de Sudáfrica. A pesar de esta expansión pacífica, Europa había caído en un juego de alianzas en la que las tensiones crecieron hasta que luego del asesinato del archiduque austrohúngaro en Sarajevo estallaría la Primera Guerra Mundial. Del lado de los aliados, Reino Unido logra la rendición de Alemania y el Imperio Otomano. Del primero, obtendría sus colonias en África, Togolandia, Camerún y Tanzania, que Namibia y la Nueva Guinea alemana pasarían bajo soberanía de sus colonias Sudáfrica y Australia respectivamente. Del segundo, luego del Tratado de Sykes-Picot, Reino Unido obtendría Transjordania, Mesopotamia, actual Irak, y Palestina. Unos años más tarde obtendría el Sultanato de Omán en 1920, y con esto se llegaría a la máxima expansión del imperio. Aunque, spoiler, esto sería muy efímero, pues ante los incalculables gastos de la guerra, dejarían a un país con poca madera para mantener un imperio así de extenso. Durante el periodo de entreguerras, Reino Unido comenzaría a perder territorios. Irlanda se separaría luego de una revuelta iniciada desde la Primera Guerra Mundial. Canadá y Australia lo harían de manera pacífica desde la adopción del Estatuto de Westminster. Otros países, como Egipto y Sudáfrica, irían obteniendo autonomía. A esto se suma que Reino Unido sería de los países más afectados durante el crack del 29. ¿Cómo se puede mantener un imperio así? Nuevas desventuras del imperio comenzarían luego del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en donde Reino Unido participaría nuevamente del bando de los aliados. Pero nosotros ganamos la guerra y fuimos los únicos europeos en resistir la invasión alemana. Sí, pero las pérdidas económicas y humanas dejaron al Reino Unido en una precaria situación que necesitó con urgencia de la ayuda de Estados Unidos y su plan Marshall para sobrevivir. El primero en aprovechar esta situación sería el Raj británico, quien obtendría su independencia en 1947 y que eventualmente, y luego de una guerra, quedaría dividido en 3 estados: India, Pakistán y Bangladesh. La decadencia del Imperio Británico se hacía cada vez más inminente y poco a poco las colonias se fueron independizando hasta 1997, en donde Hong Kong sería devuelta a China y quedando hasta la actualidad solo algunas islas en el Caribe, Oceanía y el Atlántico. Sin embargo, hasta la fecha, muchas de sus ex colonias aún mantienen un vínculo con el Reino Unido desde la creación de la Mancomunidad de Naciones en 1950, y que en la actualidad todos estos países hacen parte, incluso
Algunos siguen reconociendo de forma honorífica a Isabel II como jefa de Estado, pues parece un final feliz, ¿no? En fin, por más que las opiniones sobre este gran imperio varíen de una potencia civilizadora a un estado autoritario e imperialista, lo cierto es que su influencia ha marcado en sobremanera la configuración geopolítica actual del mundo. ¿No me crees? Espero lo hagas cuando tengas que usar el inglés para comunicarte en cualquier parte del mundo. ¿Tú qué opinas? No te olvides de dejar tu comentario. Y si te ha gustado este video, por favor apóyame con un like y suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima!